Hola, mi nombre es Juan Carlos Navas y junto con mi compañera Adriana Martínez les vamos a exponer sobre la LOMNA y el SEPNA. Para hablarles de qué es la LOMNA, los dejo aquí con mi compañera Adriana. La LOGNA es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Esta ley entró en vigencia el 1 de abril del año 2000. Esta ley surge de un movimiento social donde participan todos los integrantes de la sociedad y donde se considera al niño, niño y adolescente como protagonista. Diferencia entre niño, niño y adolescente. Es la primera vez que se establecen diferencias entre ambos términos, donde se considera que el niño o niña es toda persona con edad comprendida menor de 12 años y el adolescente es toda persona con edad comprendida de 12 a 18 años. Estas especificaciones son muy importantes porque nos permiten atribuirle al niño o adolescente sus deberes y sus derechos según como la misma ley lo contempla. La LOGNA considera a los niños y adolescentes como personas y no como objetos, eliminando de esta manera en la figura de el niño tutelado y les permite, se consideran ellos plenos en sus derechos y en sus deberes. ¿Cuál es el objeto de la LOGNA? El objeto de la LOGNA es regular los derechos y garantías, así como los deberes y responsabilidades relacionados con la protección de los niños y adolescentes. También es importante mencionar que esta ley toma en cuenta la figura de la familia como la célula fundamental de la sociedad. ¿Cuáles son los propósitos de la LOMNA? La LOMNA ve al niño, niña y adolescente como un sujeto social, con derechos. Es una persona y se le deben reconocer sus derechos. Busca distribuir las responsabilidades del niño, niña y adolescente en la familia, la sociedad, la comunidad y el Estado. Se propone a buscar y a crear cada vez más derechos para así mejorar y garantizar más los derechos de niño, niña y adolescente, aún así no estén en la ley aún. Así como asegura sus derechos, también se encarga de establecer los deberes del niño, niña y adolescente, de acuerdo a cada etapa de su desarrollo. Entre otros, también se encarga de asegurarle y garantizarle al niño, niña y adolescente el tener unos padres que no quieran renunciar a ellos y protegerles de abusos, así como sancionar a los que cometan estos abusos. ¿Cuáles son los derechos del niño, niña y adolescente? Ellos tienen derecho a la vida, tienen derecho a la seguridad social, tienen derecho a la protección contra algún conflicto armado, tienen derecho a la educación, al acceso a información, tienen derecho a preservar su identidad, su nacionalidad y su nombre. Tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Tienen derecho a la recreación y a su desarrollo. Así como también los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección contra la exposición de pornografía y de violencia, sean videojuegos, películas, anuncios y otros. También tiene derecho a la protección contra la obtención del alcohol y cigarrillos, que pueden llegar a ser un vicio. Y como ya se dijo, todo aquel que interfiera entre estos derechos tendría su respectiva sanción. Ahora, también los niños, niñas y adolescentes tienen deberes. ¿Cuáles son? Entre estos está honrar y respetar a sus padres, madres, representantes o responsables, así como cumplir sus órdenes, siempre y cuando estas órdenes no interfieran en los derechos y las garantías de los niños, niñas y adolescentes. Tienen el deber de respetar los derechos y las garantías de las demás personas. Tienen el deber de cumplir con sus obligaciones en cuanto a la educación y tienen el deber de respetar y honrar la patria, a los símbolos patrios y los demás deberes establecidos en la ley. Artículos relevantes en la LOGNA. La LOGNA consta de 685 artículos. En esta ocasión vamos a hacer mención de tres que son uno de los más importantes y de los más destacados. Artículo número 1. Objeto. Con esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral
que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarle desde el momento de su concepción. Este artículo es un resumen de los principios y de las finalidades que ellos quieren alcanzar al implementar esta ley. Artículo número 3. Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones de esta ley se aplican por igual a todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna, fundada por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencia, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, ético o nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición del niño o adolescente, de sus padres, representantes o responsables o de sus familiares. Este artículo establece la igualdad entre personas y prohíbe la discriminación. El artículo 8. Interés superior del niño. Interés superior del niño es un principio de interpretación y aplicación de ley, el cual es obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños y adolescentes. Este artículo precisa que la familia, el Estado y la sociedad deben asegurar el cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Como decía mi compañera, algunas leyes relevantes tienen que ver con el segundo título del capítulo 2, que tiene que ver con los derechos, garantías y deberes establecidos en la norma. Está el artículo 50, que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Cito: todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados y educados de acuerdo a su desarrollo en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad o paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos. Esto quiere decir que el artículo 50 dice que tanto la sociedad, el Estado, los colegios y su familia están en el deber y en el derecho de educar a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes para que tengan una información, una vida sexual sana, para que lleguen a ser personas de bien en cuanto a esto refiere. Otra cosa que dice el artículo 50 es: el Estado, con la participación de la sociedad, debe garantizar servicios, programas de atención de salud sexual y reproductiva, crear movimientos, programas para que esta información sea de fácil acceso para los niños, niñas y adolescentes, y estos programas deben ser de fácil acceso económico. Otra cosa que dice el artículo 50 es que todos los adolescentes mayores a 14 años tienen el derecho a asistir por sí mismos y a recibir servicios. El artículo 60 dice: el Estado debe garantizar junto con la sociedad la promoción de programas, regímenes y planes de educación para los niños, niñas y adolescentes indígenas, que promuevan la conservación de su propia cultura y el uso de su propia lengua. Esto quiere decir que los niños, niñas y adolescentes indígenas tienen el derecho de tener información de su cultura, no a la inducción de otras culturas o de la cultura fuera de los indígenas. El artículo 61 dice: el Estado debe garantizar modalidades, regímenes, planes y programas de educación específicos para los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales. Esto para garantizar a los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales que tengan un desarrollo, una educación lo más parecido y cercano a los que no tienen estas necesidades especiales. Y el artículo 80 dice que todo niño, niña y adolescente tiene el derecho a opinar y ser oído, expresar libremente su opinión y que sus opiniones sean tomadas en cuenta en cuanto a temas que tengan importancia. ¿Qué es el SEPNA o el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente? Es un órgano que en cada municipio se encarga de garantizar los derechos del niño, niña y adolescente en caso de que exista una amenaza o una vulneración. El SEPNA, aunque es un órgano que depende de la estructura administrativa de las alcaldías, él puede ejercer con plena autonomía. ¿Cuáles son las atribuciones del SEPNA? Se preocupa por la conciliación de las partes incluidas en algún procedimiento administrativo, siempre y cuando le competa, y si no se puede llegar a esta conciliación, tomar las medidas necesarias. Dictar medidas de protección
excepto la de adopción que le corresponden a otro órgano. Ejecutar sus medidas de protección. Para ello puede requerir el apoyo de servicios públicos o de la fuerza pública. Llevar un registro completo de todas las medidas y procesos que se hayan llevado a cabo y hacerle su respectivo seguimiento. Denunciar al Ministerio Público cualquier denuncia que conozca o reciba con respecto a un niño, niña o adolescente. También le compete expedir las autorizaciones de viaje, autorizar a los adolescentes para trabajar y solicitar la declaratoria de privación de la patria potestad. 3. ¿Cómo está compuesto el consejo? En cada municipio debe haber un consejo de protección del niño, niño y adolescente, que debe estar conformado como mínimo por 3 integrantes y sus respectivos suplentes. Cada una de estas personas tendrá la figura de consejero o consejera de protección del niño, niña o adolescente. Según el reglamento de la LONA establecerá el número de integrantes por el cual debe estar conformado el consejo, y esto va a ser determinado según el número de habitantes que haya en cada municipio. Si el consejo está conformado por más de 3 personas, cada caso va a ser tomado por 3 de ellas y la decisión va a ser tomada según lo que indique la mayoría. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las atribuciones que tiene el consejo. Una vez que la amenaza o la violación de alguno de los artículos de la ley sea comprobada, el consejo tiene algunas atribuciones como las siguientes: inclusión del niño, niña o adolescente y su familia de manera conjunta o separada según como sea el caso, en alguno de los programas establecidos en el artículo 124 de dicha ley. Orden de matrícula obligatoria o permanencia en escuelas o institutos de educación. Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, bien sea ambulatorio o con régimen de internación en algún centro médico de salud, el niño, niña o adolescente según como lo necesite, o su padre, madre, representantes o responsables de manera conjunta o separada según como sea el caso. También separación de la persona que le realiza algún daño al niño, niña o adolescente de su entorno. Abrigo, colocación familiar o en alguna institución de protección, adopción, entre otras atribuciones. Gracias, esta fue nuestra exposición. Hasta luego.